Soy Ámbar Noemí y esta es mi historia. Hoy comparto mi testimonio para alentar a alguien que ha perdido la esperanza, que pueda creer que Dios hace milagros. Nosotros somos los padres de Ámbar Noemí, mi esposa, María Altagracia Aldaño y Freddy Morla. Estamos para compartir el testimonio desde la concepción hasta el nacimiento de nuestra hija Ámbar Noemí, donde quedará demostrado el poder de Dios y su gracia y favor para con nosotros. Vamos a dejar a mi esposa, la cual va a tener la parte inicial de este hermoso testimonio. Vamos a hacer un recuento de esta historia que esperamos sea de inspiración y que pueda aumentar la confianza en lo que Dios puede hacer cuando la ciencia dice que no se puede. En el 1999 quedé embarazada de Ámbar Noemí. Tan pronto fui a consulta, todo lo que el doctor dijo fue negativo, porque me hizo algunos exámenes y mostraron algunas dificultades que tenía en la matriz y me dijo que era probable que yo no pudiera retener ese embarazo, esa criatura, porque tenía ciertos problemas que impedían que la criatura se desarrollara correctamente. Cuando el médico me dio ese diagnóstico, yo fui a mi casa y me refugié en Dios. Hablé con Él. Demostré mi confianza en que si Él había permitido que yo estuviera embarazada y Él es el dueño de la vida, entonces yo iba a poder conservar ese embarazo, aunque la ciencia estaba diciendo que no. Más adelante, cuando fui a realizarme una sonografía que el médico me había indicado, los resultados arrojados allí decían huevo muerto retenido. Fue algo muy impactante para nosotros. Y me sentí, ¿cómo le digo? Me sentí bastante mal, nos sentimos un poco entristecidos. Y el sonografista nos dijo a nosotros, aunque no lo puso en los comentarios, nos sugirió que fuéramos inmediatamente donde el médico para que me practicara un legrado, porque yo corría mucho riesgo, ya que lo que tenía dentro de mí estaba muerto. Cuando llegué donde el médico con mi esposo, entonces él miró la sonografía y me miró a mí. Entonces él dijo, aquí hay algo extraño porque de acuerdo a los resultados de la sonografía, tú deberías presentar mucho dolor. Pero oye lo que vamos a hacer, te voy a dar mi tarjeta, les voy a dar los números hasta de mi residencia y vamos a darle una semana. Cuando él también me dijo, a cualquier hora que sientas cualquier dolor, me llaman, que yo voy a venir inmediatamente de Santo Domingo a practicarte el legrado. Pues nosotros nos retiramos, fuimos a nuestra casa e hicimos lo que sabemos hacer. Oramos, presentamos al Señor ese embarazo que Él había permitido que estuviera ahí y confiamos. Transcurrió la semana y luego de esto
me practicaron otra sonografía. Recuerdo que era el día de mi cumpleaños, 9 de agosto. Y fue un regalo hermoso que el Señor me dio ese día cuando vi en la pantalla el corazón de mi hija latir. Entonces sí había vida. Eso fue algo maravilloso porque pensamos nosotros cómo pudo haber sido si la mano del Señor no hubiera interferido y usa al mismo doctor para detener lo que el sonografista había sugerido que era un legrado. Cuando él me estaba atendiendo, que tenía 1 mes y medio, 2 meses de embarazo, me mandó a tomar reposo total porque decía, si coges una escoba vas a perder la criatura, si te ríes duro puedes perderlo. O sea, era algo increíble. Ya había pasado la etapa de huevo muerto retenido, pero aún así era como si la vida de ella pendiera de un hilo. Y duré un tiempo de reposo, pero esto lo que sirvió fue para fortalecernos aún más en lo que nosotros ya habíamos determinado creer. A los 5 meses, entonces, se presenta otro inconveniente. Cuando voy a hacerme un chequeo, en la sonografía dice que el 80 a 90% del líquido amniótico estaba ausente. Tenía un 10% del líquido para ella poder desarrollarse en mi vientre. No tenía espacio para respirar. Entonces ahí el médico me dice que tengo que durar 3 meses acostada del lado izquierdo para que la criatura pudiera crecer y desarrollarse. Aún así, siguieron los controles semanales, tenía que hacerme una sonografía y todos los diagnósticos y pronósticos eran negativos. El médico habló con mi esposo y él le puede contar lo que nos dijo el médico. Entonces, ahí comenzó el médico a tratar con nosotros, se dirigió a mí y me explicaba que la criatura tenía graves problemas y que tenía que ir recaudando dinero para que tuviera buenos fondos para cuando llegara el parto, porque iba a ser muy complicado. Y también me decía que esa criatura posiblemente fuera un vegetal. Y me decía, ¿usted no ha visto a alguien que tiene una persona acostada de por vida, que dura muchísimos tiempos y es como si no existiera, pero está viva, consumiendo y nada más? Eso es lo que usted puede tener. Entonces ahí, cuando él nos decía eso, yo me quedaba meditando. Mi esposa en una ocasión me dijo que no le hiciera caso, porque ella le decía, pero está viva, doctor, la criatura está viva, sí, eso está vivo, así era que nos decía, eso está vivo. Entonces, bueno, pero si está vivo, pues todavía Dios tiene el control porque está viva. Y esa era, cada vez que íbamos, él nos recalcaba siempre eso. Usted tiene que tener buena finanza, porque este es un caso muy delicado y muy peligroso. Y sobre todo, esté claro que hay posibilidades de que ustedes tengan un vegetal en su casa. Luego de todos esos diagnósticos, esos pronósticos que el médico nos decía, nosotros sencillamente volvíamos a hacer lo que sabemos hacer. Nos íbamos a nuestra casa. No admitía lágrimas en mis ojos, porque cuando él me estaba haciendo el chequeo, que me bajaba de la camilla, él decía muchas cosas, todo era negativo. Todo lo que él me decía, entonces yo sencillamente lo escuchaba
Me bajaba de la camilla, iba al baño del consultorio, me limpiaba el vientre y decía, no voy a llorar porque todo lo que ella necesita, tú lo tienes, refiriéndome a Dios. Y nos íbamos a nuestra casa. Yo volvía y me acostaba porque ya estaba en reposo y así pasaron 3 meses más. Cuando tenía 8 meses de embarazo, presenté parto. Estuvimos llamando al doctor desde las 10 de la noche. Él nos había dado una tarjeta y por la complicación del embarazo, él nos decía, esta tarjeta es para que a cualquier hora de la noche que a ustedes se le presente el parto, me llamen, que yo voy a bajar. Entonces, él trabajaba en una clínica, pero también trabajaba en el hospital. Nosotros le sugerimos que nos atendiera en el hospital, porque en ese entonces nosotros no teníamos seguro médico. Y él accedió y nos dio su tarjeta, nos dijo que a cualquier hora los podíamos llamar. Entonces se presentaron dolores y lo estuvimos llamando desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana y él nunca nos respondió. Entonces nosotros acudimos al hospital y allí con las sonografías que me habían realizado en mano, los médicos estudiaban el caso porque estaba muy complicado. Ya anteriormente yo tenía ya un historial porque con mi primer embarazo sufrí preeclampsia. Y ya para poder entrar a la sala de parto debía tener una serie de medicamentos y un seguimiento para evitar que volviera a ocurrir. Sin embargo, los médicos no pudieron atenderme porque cuando ellos se fueron a buscar medicamentos, a buscar personal para que me pusieran suero y me hicieran una serie de procedimientos, entonces yo di a luz sola en la cama del hospital. Fue muy difícil, fue un momento bien apurado para los médicos, para el personal del hospital, cuando vieron ese cuadro. Pero yo no pude ver a mi hija, se la llevaron inmediatamente a neonatología porque debía estar en una incubadora. El fin es que ese día, lo que restaba de la tarde, di muchas gracias a Dios porque pude ver su mano ahí, aunque no habían médicos a mi lado, pero sé que Él estaba ahí conmigo. Y luego, al otro día en la mañana temprano, me llevaron a ver a mi hija. Eso fue un momento muy impactante, porque la niña, a pesar de tener 8 meses de embarazo, ella pesó 2 libras y cuarto. Y cuando yo vi delante de mis ojos a esa bebé tan pequeña, que le faltaban partes de su piel por el tejido, le faltaba por completar, tenía en su cuerpecito especies de quemaduras, pero no eran quemaduras, en realidad era que le faltaba que se le completara la dermis. Y tenía oxígeno, tenía unos cuantos aparatos puestos y yo dije, bueno, ahí se me derrumbó todo. Pero pasó algo muy curioso. El personal que elaboraba en esa área se fue.
yo quedé sola en el área de neonatología y mientras estaba ahí, yo empecé a hablar con Dios. Le hice una invitación, le dije, yo necesito que vengas aquí donde yo estoy para que me escuches. Y yo decía, necesito que pongas en mí un corazón de hierro en lugar del corazón de carne que me diste. Porque como madre es muy difícil para mí ver lo que tengo delante de mis ojos. Y yo decía tanto que le he dicho a la gente que tú tienes poder, pero qué difícil es para mí comprobarlo. Pero yo quiero aprender lo que me quieres enseñar a través de esto que está pasando. Yo necesito aprender lo que tú me quieres mostrar. Y yo lloraba desesperadamente, lloraba, hablando con el Señor. Y luego de esto, me fui a mi casa. No me dio hambre. Pero al otro día sucedió algo maravilloso. Yo desperté y estoy segura que Dios me había puesto ese corazón de hierro que necesitaba para manejar esa situación tan difícil. Y me sentía tan diferente. Hubieron personas que le preguntaron a mi esposo que cómo fue que le pusimos nombre a esa cosa, así. Otros le decían que me convenciera de que estuviera preparada porque la niña iba a morir. Le asignaron madrinas de salud después de estar 8 días en la incubadora. Presentó 2 edemas pulmonares, un paro cardíaco. Eso fue la misma noche que nació. Tenemos un testimonio de una joven que estaba ahí para darle los primeros auxilios y dice que prácticamente ella murió. Le dio masajes en el pecho y ella reaccionó. El fin es que sé que Dios hizo una obra maravillosa en mí para poder manejar esa situación. A los 8 días nos entregaron a nuestra hija con una serie de prescripciones, una serie de cuidados, que el lugar donde nosotros vivíamos no estaba apto para recibirla. Pero nos la llevamos confiando en que Dios, que la había preservado desde el principio, desde que la sonografía dijo huevo muerto retenido, y Él puso vida sobre ella, Él la iba a seguir preservando porque nosotros ahí era que vivíamos y esos eran los recursos que teníamos. Recuerdo cuando estaba interna ella, yo le tiraba fotos, yo hablaba con ella, yo le decía, tu hermana te está esperando, y hablaba un buen rato con ella. Al principio le daban un cc de leche en una jeringuilla, un cc. Bueno, y mientras transcurrían esos días, entonces yo fui a mi casa, compré un vestidito de muñeca y tenía una máquina, entonces yo lo reduje. Esto era un vestido largo, o sea, ese tamaño. Quizás ustedes lo ven un poquito más grande, pero para que tengan una idea, el bracito de ella era más delgado que mi dedo, porque le quedaba bailando. Y de aquí el cuello, esta parte aquí le daba por los hombros. Estaba muy descotado el vestido porque ella era muy pequeña. Y esto le daba por el tobillo. O sea, y yo le hice ese vestido y entonces la gente pensaba que tenía algún problema, y esto fue uno que yo le corté y se lo hice, y verdaderamente sí que le quedaba bastante ancho. Y nada, la teníamos en una habitación, en una cuna con una lámpara. Ahí se terminaron de formar las partes del cuerpo que a ella le faltaban por completar, que eran varias, y yo la tomaba en una mano, y ahí en esa mano entonces yo la bañaba. Fue algo que solamente Dios puede fortalecer a una madre
para poder enfrentarse a esa situación. Y yo entiendo que nosotros pudimos enfrentarla porque habíamos puesto nuestra confianza en el Señor y Él fue quien nos dio la fuerza a todos para llevar ese caso. No nos faltó su mano. En cuanto a la alimentación, era muy costosa, pero no nos faltó su mano. Nunca nos faltó. Y las madrinas de salud que le asignaron, eso es un programa que hay en el hospital para los niños que nacen con esas dificultades. Ellas fueron el primer día a ver a la bebé allá a la casa, pero cuando ellas vieron a la bebé, ellas se unieron a los pronósticos y prácticamente nos abandonaron. Ellas no regresaron más, pero ya estábamos bien entrenados para enfrentar esa situación. Hay una parte que quiero compartir con ustedes porque el Dios que le servimos, el Dios que predicamos, es un Dios de poder, que sus promesas, sus palabras son reales. Quizás tú estés pasando por situaciones semejantes a la nuestra y tal vez estás perdiendo la esperanza, pero quiero decirte que hay respuestas en Dios. Y recuerdo que en una ocasión, orando a Dios, porque nunca perdimos la esperanza, siempre creíamos en el milagro que Dios estaba haciendo. Y oí la voz de Dios que habló a mi vida para ti, que quizás no crees que Dios habla. Quiero decirte que sí. Dios habló a mi vida y me dijo, si trabaja para mí, yo trabajo para ti. Y quiero que sepa que emprendí un trabajo en la obra de Dios y el milagro iba caminando a la vez que yo iba trabajando. Y terminando el proyecto que tomé, ahí mismo nació mi hija. En estos momentos yo quiero recordarte y decirte que Dios lo que espera de ti es que tú te deposites en la mano de Él y le crea que ya el milagro está hecho en el nombre del Señor. Nosotros hoy podemos abrazar nuestro milagro como tú puedes abrazar el tuyo si te atreves a creerle y depositarte en la mano del Señor. Nosotros lo creemos y ya de esto hace 22 años, casi 23, que nació Ámbar Noemí. Tenía nombre desde que supimos que era una niña y le pusimos Ámbar porque es una piedra preciosa, y Noemí, que significa dulzura, que es todo lo que ella representa. Para nosotros y para todo el que tenga la oportunidad de apreciarla, ella es un milagro palpable. Y damos gracias al Señor y, como decía mi esposo, te invitamos a creer. La ciencia dijo no se puede. Muchos de los que estaban cerca también dijeron no se puede, no le pongan nombre a eso. Pero Dios había dicho, hay vida sobre Ámbar Noemí. Porque yo lo dije y no miento. Dios no miente. Él declaró que había vida sobre su vida. Y nosotros nos aferramos a esa palabra y hoy podemos disfrutar de esta persona maravillosa. Nos sentimos muy agradecidos de Dios, verdaderamente, de poder compartir esta proeza que el Señor ha hecho. A pesar de todos esos diagnósticos y pronósticos que dio la ciencia, que de hecho cabe decir que no estaban equivocados científicamente hablando, porque Dios obra en lo que es imposible.
En el año 2000, el 3 de febrero, vino a este mundo Ámbar Noemí Morla Aldaño. Lo que decían los documentos que era un huevo muerto retenido, llegó una bebé hermosa y llena de vida, y la estamos disfrutando. La Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Tu trabajo es creer. Dios te dará la respuesta. Quiero dejarte con este texto bíblico en Lucas 18:27. Dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aunque la ciencia dijo que era la muerte, pero Dios dijo: hay vida. Dios te bendiga. Ámbar Noemí fue diagnosticada con hipoacusia bilateral. Esto es una pérdida auditiva en ambos oídos. Como consecuencia de esto, presenta una dificultad en el habla, pero a pesar de todo, ha podido desarrollarse de manera normal. Le damos gracias a Dios porque sabemos que solamente Él lo ha hecho posible.